Hola, hola. ¿Qué andan haciendo? Ya los vi. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Estaba viendo el live de Aura. Me conmovió mucho la historia que leyó. Pero bueno. Hola, Conde. Mucho gusto. Mucho gusto. Ok. Recuerden, no sé si recuerdan que les había dicho que íbamos a seguir leyendo el libro de El caníbal de Atizapán. No sé si lo recuerdan, pero para la gente que no le guste este tipo de libros, no se los recomiendo porque, como saben, esta es una historia real, o sea, sucedió. Y de hecho no tiene mucho, tiene muy poco tiempo que todo esto se descubrió. Y este libro está muy descriptivo, demasiado. Entonces, para la gente que no le guste ese tipo de libros, no se los recomiendo. Estoy muy bien, Juanito, muchas gracias. Bueno, no estoy bien. No estoy bien. Ya, no sé si ustedes vieron las imágenes que les subí en las historias que les dije que les iba a subir. Bueno, pues resulta que me hicieron el examen de alergias y salieron algunas cosas que a la doctora no le gustó. Entonces me van a volver a hacer otro examen de sangre el día jueves. Este jueves me van a sacar sangre otra vez. Pero en pocas palabras, soy alérgica a los perros. Ay, Dios mío santo. Soy alérgica a los perros. Pero es una buena noticia. Y ustedes dirán, ¿Cómo que es una buena noticia? Pues sí, porque me estaba comentando la alergóloga que es más fácil combatir esa alergia. Entonces, pues sí, eso es. Es más fácil, es más rápido. Así que no pasa nada, voy a poder seguir teniendo a mi perrita, solo que voy a tener tratamiento. Pero sí, todo está muy bien. Porque soy alérgica, no sé, así me hizo Dios. No, lo que la alergóloga me estaba explicando es que todos tenemos alergias, pero que en algún momento como que afloran, digamos. Todos somos alérgicos a cosas, pero algunos no tienen síntomas hasta mucho tiempo después. Y justamente a mí, pues, de unos meses para acá, pues eso empezó a ocurrir conmigo. Llorar, ojos, picar, la garganta se me cerraba, no podía respirar, cosas así. Entonces por eso es que decidí ir con la alergóloga. Me hizo un examen el día cuando le subí, no me acuerdo cuando le subí no me acuerdo cuando le subí las historias, fue viernes. Ay, no sé, estoy perdidísima, pero ese día que le subí, pues ese día me hicieron el examen y pues ya salió todo lo que les acabo de contar. Pero sin más preámbulo, vamos a comenzar. Mi Venecia preciosa. Mi Vene preciosa, muchas gracias. Bravo. Muchas gracias por tus rosas. Hola Javi, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días ya. Ok, entonces vamos a continuar con la lectura, ok. Les recuerdo una vez más que este libro está crudo. Está muy crudo. El día viernes estuve leyéndoselos y la verdad hubo partes que me enervaron la sangre. Me enervaron la sangre mal. Tiene demasiadas cosas feas. Pero si este tipo de lectura te gusta, pues adelante, eres bienvenido, bienvenida. Ok, entonces nos quedamos en el capítulo número 4. Para hacerles un resumen para los que no sepan, este libro es de un caso aquí en México demasiado conocido, que justamente es de El caníbal de Atizapán. Entonces, sí, obvio. De hecho, en la lectura pasada estuve censurando demasiado. Y aún así hay palabras que son muy fuertes y aunque yo lo censure se entiende y es fuerte la lectura. Pero bueno,
aparece una mujer. El esposo, policía, empieza a buscarla y se da cuenta por medio de cámaras a dónde es que andaba su mujer. Por medio de su celular, de su iPhone, la rastrean y llegan a la casa de un tipo. Bueno, este tipo, sin hacerles tanto embrollo, se llama Andrés. Dentro de la casa de Andrés, en cuanto el esposo que buscaba a la señora entra, notó un olor putrefacto, un olor muy feo. Lo que sucede es que él pasa a otro cuarto, a un sótano más bien. Encuentra un sótano en la casa de este Andrés y encuentra el cuerpo de su esposa desollado y en picadillo, digamos, que solo lo pudo reconocer debido a la bolsa que ella llevaba, que era una bolsa café. Bueno, entonces lo encuentran, empieza a... Sí, justo, pobrecita. Empiezan a investigar, empiezan a encontrar huesos abajo de la casa, enterrados, hasta en la jardinera de enfrente. Este libro nos cuenta que es como si la casa hubiera estado hecha con huesos, porque eran demasiados, encontraron demasiados huesos de personas. Hasta la fecha, hasta el momento donde vamos leyendo, van, me parece que entre 40 a 50 personas, mujeres, porque eso sí hay que recalcarlo, son mujeres las únicas que son desvividas por Andrés. Y ahorita en donde estamos, pues es en el capítulo 4. En la entrevista a Bruno, el comandante destruido. Bruno es, me parece que el esposo de Reina, la mujer que encontró en la casa de Andrés, el caníbal, pues destazada prácticamente. Este libro está muy crudo. Recordemos que es una historia real, así que tómenlo con seriedad porque de verdad es sensible. Y les recuerdo, si este tipo de libros no les gustan, pues les invito a que mejor se retiren porque está muy fuerte. Ok, empecemos. Capítulo número 4. Mi bene preciosa, muchas gracias. El esposo de Reina, Bruno Ángel Portillo, tenía un currículo profesional impresionante. Bruno ostentaba el rango de comandante y era el jefe de las fuerzas especiales de Tlalnepantla. Había ganado reconocimientos desde 2019 como policía modelo y había sido capacitado en el diplomado de mando de la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal. Hola, no estás llegando tarde, estás llegando muy temprano, de hecho justo no tiene mucho que empecé. Su preparación era vasta como policía de proximidad y luego como mando facultado para hacer investigaciones y desarrollar acciones tácitas. Cuando lo contactamos vía telefónica le dijimos que estábamos haciendo un documental con apoyo de la corte sobre la desvivisión de su esposa. La prevención era el objetivo. Al preguntarle si lo podíamos entrevistar, fue cauteloso. Pidió que le enviáramos un oficio para solicitar la autorización de sus superiores y que lo buscáramos al día siguiente. También nos dijo que lo discutiría con su familia. Tal como se acordó, lo buscamos. Nos dijo que sí acudiría a la corte, pero que no nos daría ninguna entrevista frente a la cámara. No nos importó esa primera reacción. Lo que nos interesaba era conocer los detalles del caso, sobre todo lo que había sucedido al interior de la casa de Andrés. Debido a que había muchas contradicciones entre el expediente y lo declarado por la policía y los bomberos para el documental, que es importante recalcar que les están poniendo demasiadas trabas a ellos en el documental que querían grabar. Pidieron el apoyo a una política y la política primero les dijo como: ay, sí, no se preocupen, yo los voy a ayudar, vamos a llegar al fondo de esto. Y al final lo que hizo fue amenazar a los bomberos que entraron a la casa de Andrés para que no dieran ningún tipo de información para el documental que se estaba grabando, que en ese momento era un documental para Netflix. Entonces ellos empezaron a dar cuenta de todas las injusticias que estaban pasando y de cómo esta política empezó a amenazar a las personas para que no hablaran
apareció 30 minutos más tarde. A primera vista su aspecto nos causó sorpresa y confusión. Era un hombre joven, fornido y de buena apariencia. En ese entonces tenía 42 años. Hola Dex, buenas. No entendíamos por qué su esposa habría accedido a sostener una relación amorosa con Andrés, de acuerdo con la versión de los hechos impulsada por la fiscalía. Ah, sí. No sé por qué yo temo que esta versión dada por fiscalía es falsa, porque fiscalía decía que Reina era amante de Andrés. Entonces cuando Reina quiso terminar, cortar la relación con Andrés, fue que Andrés la desvivió, pero sinceramente yo no creo eso. Hola Bri, buenos días. Ok. Andrés era un hombre mucho mayor que Reina, muy envejecido y de aspecto descuidado, pero no le dimos mayor reparo. La entrevista se desarrolló en la oficina de la presidencia de la corte. Sí, justo Juanito, estaban ocultando partes de la historia, que también es necesario recalcar que Bruno no era para nada santo, O sea, sí, él ayudó a encontrar el cuerpo de su esposa Reina, pero él también la maltrataba, o sea, era una persona violenta. Cuando le contamos a Bruno la idea del proyecto audiovisual, sus expresiones eran casi nulas. Mantenía los ojos sobre la mesa, no nos dirigía la mirada, y su nivel de voz apenas era perceptible. Casi no abría los labios al hablar, se veía destruido por lo que le había pasado a su esposa. Cuando le preguntamos su opinión, se mantuvo en silencio un momento, pero luego nos hizo dos preguntas. ¿Cómo creen que me siento? ¿Qué justicia creen que busco? Les dijimos que compartíamos su dolor. Le dijimos que compartíamos su dolor, aunque para nosotros fuera inimaginable. Entender cómo se siente alguien que pasa por una pérdida así es difícil de concebir. En cuanto a la justicia que buscaba, pensé en contestarle que seguramente quería que Andrés muriera y que el presunto asesino enfrentara el mismo final que le dispensó a su esposa. Pero, no olvidando que estábamos en el máximo tribunal del país, fui prudente y le dije que suponía que buscaba la pena más severa posible. Nos miró desconcertado y contundentemente dijo que no. Andrés ya estaba en la cárcel y ahí seguramente pasaría todos los días de su vida. Justicia para él era que el Ministerio Público pagara todo lo que le habían hecho a él y su familia. En particular la fiscal Dilcia. Esto es lo que les estaba comentando. Esta mujer es la que primero dijo, sí, yo les voy a ayudar con el caso, les voy a ayudar a esclarecer todo, y después empezó a poner trabas. O sea, quiere decir que entonces también fue a amedrentar a la familia de Bruno, del esposo. Empezó a levantar la voz y señaló que la fiscal y otras autoridades merecían estar en la cárcel. Se quebró y salieron lágrimas de sus ojos. Estábamos perplejos. Tenía más odio y coraje contra la líder de la investigación del caso de su esposa y el Ministerio Público que contra el propio desvividor. No entendíamos lo que nos estaba diciendo. Le pedimos clarificar su respuesta. Era completamente contraintuitivo lo que expresaba. Nosotros habíamos visto en Dilcia a una gran fiscal y su experiencia y presencia nos habían generado la mayor impresión. Ratificó su enojo contra la fiscal. Bruno acusó que ella había inventado la relación sentimental entre Reina y Andrés. Aseguró que era totalmente falso, que él conocía a Andrés y que solo le proveía equipos celulares y accesorios a Reina para su negocio. Ya ve, les dije. Lo sospechaba. La fiscalía les había dicho que acreditar el vínculo sentimental con el asesino era la forma más fácil de tipificar la desvivición de mujeres, y que por un delito de ese tipo Bruno y su familia recibirían el triple de compensación económica que la correspondiente a un caso de
Consuelo Mondragón y su esposo accedieron a la petición de la fiscalía cuando apenas habían visto a Reina un par de veces en la calle de Margaritas, nos aseguró Bruno. Además, la fiscalía había filtrado a los medios de comunicación la versión del amaciato entre la víctima Reina y el victimario Andrés, lo que lastimó la reputación de toda la familia en su comunidad. Ahora entendíamos las declaraciones que Bruno en las primeras horas tras la detención de Andrés había hecho a la prensa. Ya basta de estar poniendo a mi esposa que fue su novia o fue amante o que hubo una relación sentimental. Eso es una completa mentira. No era una crítica a la prensa, era un reclamo por la manipulación de los hechos que estaba haciendo la fiscalía. Ay, no me imagino la impotencia. Oh, pues sí, pero no, porque es una historia real. O sea, este libro que estoy leyendo es, ¿cómo se puede decir? Como un libro de historia política. No sé cómo describirlo, pero les estoy leyendo El caníbal de Atizapán. No sé si eres de México, pero este caso fue demasiado sonado, entonces pues sí. Lamentablemente a veces la realidad supera la ficción y en este libro está todo muy intenso, muy intenso. No, cuando un libro es basado en hechos reales regularmente se les cambia, pero como este libro está escrito por un periodista es un libro literal, o sea, entonces pues sí, son hechos reales literalmente. Ok, dice... ya se me olvidó dónde me quedé. Axel, ¿cómo estás, mi vampi? Estoy leyendo El caníbal de Atizapán. Mitch, muchas gracias, Ceci, muchas gracias. Ok, ya recordé dónde me quedé. Bruno nos dijo que había hecho 2 peticiones a la fiscal Dilcia, tan pronto como la había conocido.
mujeres. ¿Desde hace cuántos años estabas casado con Reina y cómo era su relación con ella? Llevaba 4 años casado con Reina. ¿Y cómo era tu relación con ella? ¿Cómo era como madre? Es mi esposa, tenemos 2 hijas. Es una mujer honorable y trabajadora. Nos dedicábamos también al comercio. Ella administraba también esa parte. Era buena mujer. Era una buena esposa. Lo único que queremos, creo, es que es lo que todos queremos: salir adelante, trabajando honestamente. ¿Al cuánto tiempo, a las cuántas horas de su desaparición se presentó la ficha Odisea? ¿Y cómo fue ese trámite para ti? Después de 6 horas aproximadamente y hasta el momento del levantamiento de la ficha Odisea, fue cordial, fue bueno el trato. Después de que se levantó la ficha Odisea y que tuviese ese buen trato, que siguió, pues nos enfocamos, mi familia y yo, a realizar la búsqueda de mi esposa, realizando una investigación hasta su localización. Y bueno, eso fue lo que hicimos posteriormente. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tú iniciaste tu propia investigación hasta que la ubicaste? ¿Cuántas horas? Pues pasaron varias horas, más de 24 horas. Oh, muchas gracias. Comandante, como víctima, pero también como servidor público, como comandante de la policía, ¿qué debe cambiar para evitar que esos terribles delitos sigan sucediendo? Pues debe haber mayor empatía por parte de las autoridades con los ofendidos. También la sociedad se debe vincular con las autoridades. Cuando dices que las autoridades tienen que involucrarse más, esto es para que tengas justicia. ¿Qué es lo que tú esperas de las autoridades? ¿Qué es para ti y para tu familia la justicia? Para mí, justicia es, pues, que el señor Andrés sea sentenciado a los años que se le vayan a dar y que se tome acción penal en contra de todas las autoridades que no realizaron sus funciones, que me negaron esa justicia, pues que me coaccionaban para cambiar mi versión de lo sucedido a cambio de supuestamente darme esa justicia, ya que en todo momento ellos me comentaron que si yo no cambiaba esa versión, pues no, él no se iba a quedar detenido. Por principio de cuentas, pues el Ministerio Público no me quiso apoyar y tan es así que me querían obligar a mí y a mi cuñada a dar otra versión. Pero no lo hicimos así. Esa no fue la versión real, fue una que se asemejaba. Nos decían que en lo legal, si no decíamos eso, pues no iban a poder detenerlo. A nosotros no nos hizo cambiar toda la versión. Pero a los testigos, a los inquilinos, quienes vivían ahí, pues sí, a ellos sí los hizo cambiar. Y esa es la versión que está en las redes. Eso que lastima y lacera mucho a mi familia. Eso que el Ministerio Público hizo fue revictimizarnos. Y pues la sociedad también lo hizo a su manera a través de las redes, pues continúa haciendo esto con mi familia. ¿Cuál es la versión falsa que se dijo sobre Reina y cuál es la verdad? La versión falsa que se dijo de mi esposa es que tenía una relación sentimental con el señor Andrés. Eso fue falso. Eso lo inventó el Ministerio Público para vender. Desde ese momento empezó a vender, a lucrar con el dolor de nosotros, de mi familia, de mis hijas, de nosotros como ofendidos. Desde este momento empezó a lucrar y continuó de esa manera, de tal momento, de tal forma, que cuando se realiza la detención del señor, los únicos que tienen acceso a la vivienda es el penal de la fiscalía, el cual continuó lucrando, porque la evidencia que se encontraron en ese lugar no la resguardaron como era su obligación, sino que la hicieron pública, la vendieron y eso pues nos revictimiza a nosotros como ofendidos. ¿Cómo quieres que se recuerde a Reina? ¿Cómo fue una gran esposa, una madre honorable, una gran mujer? Comandante, ¿algo más que usted quisiera decir? Solamente quisiera reiterar que para nosotros justicia no es solo que sentencien a Andrés, sino que se tome acción penal en contra de todas las autoridades de la fiscalía que no nos dieron acceso a esa justicia, que nos la negaron
les salvo a ellos. Comandante, por nuestra parte es todo. Si usted no quiere agregar nada más, es clarísimo lo que ha dicho. Bueno, gracias. Y nuevamente les agradezco todo. Y si hay alguna otra pregunta y si hay algo que quiera usted, yo estoy en la mejor disposición de contestarla. Comandante, yo me quedo mucho con lo que dijo ahorita sobre las autoridades al no hacer bien su trabajo, pues están permitiendo que ocurran estas exhibiciones de mujeres. Es lo que comentaba usted y creo que tiene mucha razón. ¿Qué cree que se necesita? O sea, dado que usted también es policía, entonces, ¿qué cree que hace falta? Creo que realmente hace falta capacitarlos. Hace falta que, como en este caso, como hoy, lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se involucre, que alguien más pueda supervisar, que se esté realizando conforme a derecho una investigación, que en dicha investigación los ofendidos pues realmente sean eso y puedan apoyarlos, y no como en mi caso. Eso es importante. Si eso no pasa, pues se queda a la deriva y uno como ciudadano pierde esa confianza con nuestras autoridades de poder realizar una denuncia. Por darle un ejemplo, yo le hice saber de lo que no estaba yo de acuerdo al Ministerio Público, que se supone es una autoridad y está para escucharme, está para ayudarme, y no hizo nada, hizo lo contrario, me revictimizó. Tuve contacto con la maestra Dilcia, fiscal general de desvivisiones de mujeres en el Estado de México, y pues le hice saber del trato, de la manera en que me revictimizó su Ministerio Público, y le solicité, le pedí que por favor me lo cambiara. Eso fue todo lo que le pedí, y ella me dijo que sí, que en la siguiente audiencia no estaría, y hasta el día de hoy sigue siendo el mismo. Entonces imagínense cómo me siento yo cuando tengo que ir a una audiencia y él tiene que estar ahí a un lado de mí. El que se supone que debería ayudarme y no lo hizo. Y ahí a un lado de mí sigue diciendo mentiras, y yo escucharlas y haberle dicho a una fiscal lo que estaba pasando y que tampoco haya hecho nada. Pues como ciudadano, yo creo, como sociedad, si le pasara, no sé, a alguien le ha pasado, se pierde esa parte, ¿no? Se pierde esa confianza con nuestras autoridades de poder ir a denunciar, y continuamos como estamos. ¿Para qué denuncio si de todos modos no pasa nada? Sí, creo que eso que menciona es vital. A la hora que se pierde esa confianza en las autoridades, ¿qué sentido tiene el denunciar? Y ahorita me surgió la duda cuando comentaba de este trato que recibió. ¿Ha tenido usted oportunidad de estar en contacto con algunos familiares de otras víctimas? ¿Sabe si han recibido un trato parecido al suyo o cómo ha sido? Y Bruno contestó: no he tenido contacto con familiares de ninguna otra víctima, pues desconozco qué trato les hayan dado. Comandante, por último, ¿cómo está la familia después de esto? ¿Cómo están los lazos entre todos ustedes? ¿Cómo hacen para seguir adelante? Pues estamos deshechos, estamos destrozados por dentro y tratamos entre nosotros de consolarnos. No podemos hacer otra cosa, pues cuando nos acercamos a las autoridades en las que creímos que ellos iban a hacer justicia, no la hicieron. Hoy que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos invita aquí, en lo personal me siento con tranquilidad. Ay, mi corazoncito se apachurró. Hay demasiados casos que quedan impunes y solo por que personas velan por su integridad, pero no de la mejor manera, como por ejemplo Dilcia, que movió todos los hilos para que toda la historia se transformara y ella tuviera un poco de reconocimiento. Y eso me hace... ay no, me hace sentir muy enojada. Como una persona puede mover todo a conveniencia para que la justicia se vaya por otro lado, y cómo puede manipular también la información. Y me mordí la lengua, porque bien les digo siempre al finalizar mis lives, que no hagamos lo que no queramos que nos hagan. Y aparte, a mí, en lo personal, a mí, yo, Nana, no me gusta hablar de las personas. Sin embargo, juzgué a Bruno
olvidó que les estaba diciendo. Pero pues por hoy nos quedamos aquí. Y espero que de verdad esto nos haya enseñado a todos a no juzgar a las personas antes. Porque yo cometí ese error. Pero bueno, ya. Por hoy me retiro. Ahora TikTok me acaba de mandar otra restricción. ¿Por qué? No tengo idea, pero bueno. Ahorita veré qué es lo que sucedió aquí. Oigan, estaba checando que creo que configuré la cuenta atrás mal. Creo que la configuré mal. Ay, bueno, ya después ya para mañana, para el live de mañana ya la voy a acomodar a como estaba porque me acabo de dar cuenta. Pero, pues sí, chivitos. Me dio dolor en el estómago nada más de leer esto. Qué tan crudo puede ser a veces, ¿no? Creo que ya sé por qué. Es que me restringieron por imagen estática, pero creo que es porque quité mis manos. No estoy segura, pero creo que fue eso. Bel, sí, tenemos canal de YouTube. Estamos en YouTube igual como aquí, como Chivitos ASMR. Ven, ahorita acabo de ver cómo este cronómetro no está funcionando. Alguien me vio un regalo y creo que ni siquiera se marcó ahí. Qué raro. Bueno, les voy a seguir leyendo. Solo porque hoy configuré mal esta cosa que no entiendo por qué. Bueno, lo voy a quitar. No entiendo cómo fue que se desconfiguró. A ver, a ver. No. Listo. Ok, voy a necesitar mucha ayuda de ustedes. No sé, manden emojis o den like porque estoy restringida. Entonces, si TikTok ve que ustedes no están activos, me van a cerrar el live. Ayúdenme, por favor. Ok, continuemos. Capítulo 5. Ya solo les voy a leer este y ya nos vamos, ok, porque ya son las 2 de la mañana. La detención. Ya sé, Juanito, ¿verdad? Bien groserotes que son conmigo. La detención y primeras revelaciones de Andrés. Una vez que Bruno encontró el cuerpo de su esposa, pidió apoyo a su jefe, la policía del municipio adyacente, pero el concuño de Bruno también hizo una llamada al 911 y eso lo enlazó con la policía de Atizapán. El primer policía de Atizapán en llegar a la casa de Andrés fue Rogelio Zaragoza el 15 de mayo de 2021 a las 9 de la
en el espacio de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula. 3 décadas desviviendo mujeres de esa forma. Tiempo después nos dimos cuenta de que los inicios de Andrés como desvividor empataban con la fecha de estreno de El silencio de los inocentes en México en 1991. Esto sería un dato que se volvería relevante, pero de ello hablaremos más tarde, más adelante. ¡Qué desgraciado! Estoy leyendo El caníbal de Atizapán. Es un viejo loco porque todavía vive. Está vivo. O sea, estamos hablando que esto fue en el 2021. Entonces, hace 4 añitos apenas. Esto se me hace demasiado intenso, la verdad. Yo no tenía idea de sí está preso. No tenía idea de todo el trasfondo de esto y está muy denso y no me lo imaginé, sinceramente. Capítulo 6. La entrevista al caníbal. Ándale, justo como que dijo, ay, pues estoy aburrido, ¿qué voy a hacer? Ah, desvivir gente. Bueno, desvivir mujeres más bien. Necesitábamos conocer la versión de Andrés sobre todo lo sucedido. No sería fácil lograr que nos recibiera en prisión ni que hablara con nosotros, con un juicio en curso. Y mucho menos que lo hiciera frente a las cámaras. Además, había sufrido un intento de desvivición en el penal de Barrientos, por lo que fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Tenango del Valle. También en el Estado de México, donde lo tenían en reclusión individual, en solitario, para que su integridad no corriera riesgo y pudiera enfrentar el juicio por la desvivisión de Reina. O sea, y aparte de que aquí solo lo están juzgando por la desvivisión de Reina, estamos hablando que si se estima que fueron alrededor de 3,000 mujeres, ¿cuántas personas y cuántas familias se quedaron sin voz? O sea, solo estamos hablando del caso de Reina. Y para poder entrevistarlo necesitábamos el visto bueno del gobierno del estado, administrador de la cárcel y del poder judicial local que llevaba el proceso judicial por parte de las autoridades del acceso. Nos lo consiguió el presidente de la Corte junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi. No me digas eso, como que ya anda dando entrevistas. Es que yo no he investigado más afuera de esto, pero en efecto en México no hay. Pues mira, si quieres sacar un poquito de varito, dinerito, morrayita, feria, faltaba que Andrés accediera a la entrevista. Para lograrlo, el equipo de investigadores decidimos que una psicóloga con amplia experiencia en temas criminales, la doctora Feji Ostrowski, fuera la encargada de conocer a Andrés e intentara obtener su declaración
educación que recibió por parte de sus padres. Respetar a la gente, trabajar, es lo que me enseñaron. Mi padre me decía, cuando estés con una persona mayor que tú, tienes que decirle usted, no seas igualado. Y sí, todo eso aprendí. Hay que respetar a la gente. Continuó. Soy bueno con la gente, con toda la gente. Yo siempre ayudo a la gente, aunque sé que hablan mal de mí. Me dicen que por tonto estoy jodido. Bueno, así soy. ¿Y qué voy a hacer? Así soy. Me gusta ayudar a la gente. Trataba de explicar su interés en ser presidente de la colonia Lomas de San Miguel. Respecto a las mujeres, dijo, bueno, a todo hombre le gusta la mujer. Todas están bonitas, todas. A todos nos gustan las mujeres. Los hombres... Ok, eso no lo voy a decir, está muy feo. Sabemos que no todas las mujeres son sinceras. También a ellas les gusta jugar mal con los hombres también. Y siguió. Ahorita ya la mujer ya manda. Ahorita los hombres ya no mandan. Anteriormente los hombres eran los que mandaban y ahora, como estoy viendo, los hombres ya se ponen faldas. Ando en la calle y veo que se ponen que se ponen faldas hasta aquí y enseñan sus piernas. Se está volteando al revés todo. Y las mujeres bien tapaditas. Andrés aceptó únicamente el crimen de Reina, asegurando que fue producto de un enojo. Este hombre está reprimido. Este tipo de comentarios son los que a mí me dan ría. Aceptó únicamente el crimen de Reina, asegurando que fue producto de un enojo. No aceptó haber desvivido a ninguna otra mujer o persona. Una vil mentira a la luz de todo lo que se había encontrado en su casa. Revisando los videos nos dimos cuenta de que cuando mentía bajaba levemente la mirada hacia la mesa en donde estaba sentado y la rayaba con una de sus uñas. En efecto, conde, justo eso. Yo no puedo decir esa palabra aquí porque, ya saben, pero ustedes creo que sí la pueden escribir, no lo sé. Le preguntamos también si alguna vez había comido carne humana, ante lo cual nuevamente bajando la mirada nos contestó, no, 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 ¿qué más, queriendo desviar el tema. Perfil médico y psicológico. Andrés Mendoza Celis nació el 29 de noviembre de 1949 en San Sebastián, Río Dulce, municipio de Cimatlán de Álvarez, en Oaxaca, México. Una pequeña comunidad rural con apenas 400 habitantes, en la que el 87% de la población habla una lengua indígena. Reportó que su madre hablaba zapoteco, pero que a él le hablaba en castillo, o sea, castellano. El papá la hacía de abogado para resolver problemas de los demás, y era común que la gente acudiera a él por ayuda. Cuando su padre estaba vivo, le enseñó muchas cosas al acompañar al presidente municipal de donde vivía. Su papá murió a los 42 años. Él dijo que de repente le cayó la enfermedad. Andrés hacía referencia a que la causa había sido el consumo de alcohol. Específicamente tomaba mezcal. Era muy picado y se seguía hasta 15 días seguidos bebiendo. Narró que su padre era una persona sumamente agresiva y que de repente se le botaba la canica y les pegaba a él, a sus hermanos y a su madre. Cuando tenía 13 años, su padre murió y Andrés se fue a vivir a la ciudad de Oaxaca, donde comenzó a trabajar cortando madera. Negó que tuviera problemas con otros niños, adolescentes o personas con las que laboraba. No sabía leer ni escribir, por lo que a los 16 años decidió ingresar a la escuela nocturna y para ese fin le pidió trabajo a un primo que tenía una tintorería. Asistió a la escuela, cursó todos los ciclos sin problema y obtuvo un promedio de 9. Se inscribió en la secundaria pero no terminó. Las carencias económicas se lo impidieron. Posteriormente encontró trabajo en una fábrica de plásticos y luego compró un carro Dodge Dart. Se
político sería el Partido de la Revolución Democrática PRD. Me fueron a ver a mi casa en Atizapán para que los ayudara a mejorar la colonia de San Miguel, afirmó Andrés. Desde esa época fue representante vecinal y hacía campaña por el partido político, por lo que mantenía relaciones con el vecindario. O sea, todo lo tenía ahí en bandeja de plata. Sí, hay muchos hombres y mujeres también, por eso siempre les digo que vayan a terapia, es muy necesario. YJ, muchas gracias. Lo tomaré como cumplido. Pero sí, el libro está denso, pero está muy interesante. En 2015, para entrar en funciones, en 2016 fue elegido presidente de la colonia San Miguel. Conseguía votos para el PRD y recibía apoyos económicos de más de 600 pesos mensuales, con los que compraba balones de fútbol para los niños en situación de calle, sopas instantáneas para familias en situación vulnerable y pintura para las fachadas de algunas casas. También administraba las canchas deportivas de la colonia. Andrés era un vecino activo de la zona. Aparentemente llevaba una vida normal y hacía activismo constante para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, pugnando por más infraestructura, alumbrado, pavimentación y sobre todo seguridad. Jorge Vázquez, policía de Atizapán, aseguró que conoció a Andrés en el tiempo que estuvo encargado como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la colonia. Era una persona tranquila. No reportaba anomalías que eran alumbrados o lo que la gente le reportaba. Se preocupaba por la inseguridad y nos pedía que apoyáramos con mayores recorridos en esas zonas de su colonia. O sea, era muy tranquilo el señor. Pues claro, exacto, justo. Pues sí, una doble vida, porque sería imposible sospechar de una persona que se dedica tanto a ayudar a su comunidad. Con su cargo y buena reputación en la comunidad se ganó la confianza de sus vecinos y víctimas. Principalmente mujeres a quienes atraía a su hogar con diversas promesas de apoyos. Ok, es que hay algo que para los nuevos no saben. Este hombre se especificaba en mujeres, madres solteras, que ya no tenían ninguna relación amorosa con nadie, o mujeres que igual eran madres solteras pero que ya no tenían ninguna familia. Entonces, claro, esto me hace sentido porque era el perfil que él buscaba. Al desvivir a este tipo de mujeres tan vulnerables, por eso la policía no las buscaba, porque cuando desaparecían, pues nadie las reclamaba, digamos, porque la mayoría no tenían ya familia, pues sí eran solas o con hijos, pero muy chiquitos. Entonces sí, pues nadie hacía nada, pues, hasta que se topó con Reina, que pues tenía esposo. Hola Paquito, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, sus víctimas eran mujeres solas. Y de estatura baja, fornido y de apariencia apacible, el hombre que al momento de su detención tenía 72 años, mantenía una relación aparentemente normal con sus vecinos. Hola Mari, preciosa, buenos días. Buenos días, mi Paquito. En las entrevistas mencionó que comenzó su vida sexual a los 18 años. Aseguró haber tenido 18 parejas en total, 6 de ellas parejas estables, la más larga de 20 años. Negó antecedentes de abuso o enfermedades de transmisión sexual. Asimismo expresó tener dificultades en el control de sus impulsos. No tenía hijos ni estaba casado. En su historia clínica, el reporte señala que presentaba varias cicatrices en las manos y perineo diferido. Lesiones en el perineo inusuales en los hombres, cuyas causas más comunes son trabajar en granjas o en el campo, montar bicicletas, hacer gimnasia o sufrir de abuso sexual. Esta condición era un problema en su relación con las mujeres, dado que se burlaban de él. Por ello, su vida sexual habría iniciado en los prostíbulos, donde también habría sacado a sus primeras víctimas. Algunos reportes señalan como
sé, bueno, su desvivisión de mujeres al extremo por rencor y traumas derivados de defectos de su aspecto físico. En lo que todos los reportes psicológicos coinciden es que para él era normal ver a la mujer como un ser inferior, cosificable y al servicio del hombre. Ay, eso me quedó claro desde el primer momento. Hola, Joelito, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, Paquito, pues mira, no me fui, me llevaron en contra de mi voluntad. Eh, Durante toda la evaluación se mostró ante Feji, la psicóloga, como una persona social, pero con destellos de suspicacia, manipulación y desconfianza. Su lenguaje era bien articulado, espontáneo y fluido. En su evaluación neuropsicológica, neuropsiquiátrica y rasgos de personalidad, Feji concluyó: el acto de desvivir le otorga a Andrés una fuerte sensación de poder, aunque sea fugaz. Le permite crear otra realidad, una experiencia en la que por fin él logra ejercer un control sobre la situación, sobre las mujeres. Cuando comete el crimen se convierte en una persona importante con un tremendo poder. Desvivir, abusar y mutilar a sus víctimas es uno de los elementos de la agresión, una ira violenta que le produce placer. Después de esto le sobreviene un estado de calma y una sensación de alivio que no logra conservar después de la desvivisión, lo que genera intranquilidad y la imperiosa necesidad de volver a desvivir. Los resultados de la entrevista psiquiátrica estructurada revelaron ausencia de remordimiento y culpabilidad, insensibilidad, falta de empatía, escasa profundidad de los afectos, ausencia de responsabilidad de sus acciones e impulsividad. Presenta una clara deshumanización y cosificación de la mujer. Para él, las mujeres son frías y calculadoras como robots. No son sinceras ni dignas de confianza. Son superficiales. Son objetos que se desechan cuando ya no les sirven. La psicóloga señala también en su reporte: he trabajado con más de 370 internos. Un 25% de esos internos son psicópatas. Son individuos que han torturado, que han desvivido. Y en todos ellos sí detecto ciertos rasgos en su mirada, en su forma de actuar. Y en Andrés, la verdad, no detecté nada. Y eso habla de un nivel de psicopatía primario, de un verdadero psicópata. Era un hombre que te ve directamente a los ojos y que no te genera ningún miedo. No sospechas absolutamente nada. Eso es un verdadero psicópata. Te engañan, son encantadores superficialmente. No quiere decir en su físico, pero te mienten con mucha facilidad. Feji, en su larga experiencia profesional, nunca había visto un perfil así.